Un hombre solo en un foso oscuro y sombrío, con las manos atadas detrás de su espalda, sin ninguna posibilidad de defensa. 7 leones, criaturas imponentes y llenas de poder, lo rodean con sus ojos fijos en él, sus garras listas para destrozarlo en cualquier momento. El ambiente es tan tenso que se puede sentir la presión en el aire, mientras que en el suelo, restos humanos dispersos narran la tragedia de aquellos que, como él, no lograron sobrevivir al encuentro con estas bestias. Esta pintura, una obra maestra que fue presentada por primera vez en la Royal Academy of Arts de Londres en 1872, no solo cautivó al público, sino que se convirtió en un fenómeno que recorrió todo el país. Los detalles, el realismo tan impresionante de la escena, no solo representaban a los leones, sino que capturaban el alma misma de los animales, mostrando sus emociones y su naturaleza salvaje. ¿Cómo pudo alguien lograr una representación tan perfecta de los leones, tan intensamente realista, que casi podía sentir su aliento? La respuesta está en el pintor detrás de esta obra, Britton Riviere. Riviere, conocido por su dedicación al estudio de los animales, pasó incontables horas observando a los leones en zoológicos victorianos, pero no se quedó solo con las observaciones. Para lograr un nivel de precisión único, se dice que estudió el cuerpo de una leona muerta en su propio estudio, una leona que le permitió entender con detalle su musculatura, sus movimientos, sus gestos y por supuesto su furia contenida. De esta manera Riviere no solo pintó la imagen de los leones, sino que logró transmitir las emociones de estos animales, desde la tensión palpable de sus cuerpos hasta la mirada fija y fría que parece leer el alma del hombre atrapado en el foso. Y cómo un hombre, con solo su mente y sus manos, pudo crear una escena tan poderosa a partir de un texto bíblico. La historia que inspiró a Riviere proviene del libro de Daniel, capítulo 6, en la que Daniel, un hombre recto y confiable, se convierte en el blanco de la envidia de otros consejeros del rey Darío. Para deshacerse de él, estos consejeros convencen al rey de firmar un decreto que prohíbe rezar a cualquier dios que no sea el rey mismo. Daniel, fiel a su fe, desobedece este decreto y sigue orando a su Dios 3 veces al día, tal como siempre lo hizo. Aprovechándose de esta transgresión, sus enemigos lo acusan ante el rey, quien, a pesar de apreciar a Daniel, no puede revocar su propio decreto. Así Daniel es arrojado al foso de los leones como castigo. Esa noche, mientras el rey Darío se atormenta pensando en la suerte de Daniel, este es dejado en manos de las bestias. Pero lo que ocurrió después fue un milagro. A pesar de la feroz naturaleza de los leones, Daniel no sufrió daño alguno. Al día siguiente, el rey lo encuentra ileso, rodeado de los leones que inexplicablemente no lo atacaron. Esta increíble historia de fe y milagro fue capturada por Riviere en su pintura, una obra que va más allá de la representación visual y nos conecta con la emoción cruda de una historia que ha trascendido generaciones. Los leones no solo son animales, son símbolos de la lucha, de la amenaza inminente, pero también representan la fuerza que en el caso de Daniel fue contrarrestada por una fuerza superior, un acto divino que cambió el destino del hombre. La pintura no solo muestra la violencia de la naturaleza animal, sino también la fe, la esperanza y la protección divina que, de una manera sublime, nos recuerda la victoria de lo espiritual sobre lo físico, del alma sobre la bestia. Todo indicaba que al amanecer solo quedarían huesos, pero según la historia ocurrió un milagro. Cuando el rey regresó al día siguiente y llamó a Daniel, lo encontró vivo. Daniel respondió que Dios había enviado a su ángel para cerrar las bocas de los leones, y ninguno de ellos lo había tocado. Britton Riviere fue un pintor británico de la era victoriana, una época en la que Londres era el centro de las exposiciones artísticas y en la que los temas históricos, bíblicos y morales tenían gran prestigio. Riviere nació en 1840 en una familia de artistas. Su padre era profesor de dibujo en Oxford, lo que le permitió experimentar con el arte desde muy joven. Pero mientras muchos pintores de su tiempo se centraban en retratos de nobles o paisajes elegantes, Riviere se obsesionó con algo muy diferente: los animales. Ellos eran su verdadera pasión, casi una fijación. No solo los incluía como figuras secundarias en sus pinturas, los convertía en los protagonistas absolutos de sus obras. Esta obsesión le valió el reconocimiento hasta el punto de ser admitido en la Royal Academy como miembro distinguido. Riviere también era un gran admirador de Edwin Landseer, otro pintor inglés famoso por representar perros y leones con una intensidad dramática que conmovía al público. Pero Riviere fue aún más allá. Pasaba incontables horas observando bestias salvajes en los zoológicos, tomando notas detalladas sobre sus movimientos, y no dudaba en estudiar sus cuerpos en salas de disección para entender cada músculo y cada gesto, todo en busca de un realismo que rozaba lo imposible. Ese compromiso con la verdad del mundo animal es claro en su obra más renombrada, Daniel en el foso de los leones.
Rivière no solo pintó la historia bíblica tal como estaba escrita, logró retratar a los leones como si estuvieran vivos, como si se pudiera sentir la emoción de cada criatura a través del lienzo. La pintura en sí misma es una de esas obras que no solo se observa, sino que se siente. Es una de esas imágenes que parece absorberte, transportándote al mismo foso, permitiéndote experimentar la tensión del momento. En primer plano, la figura de Daniel se erige de manera imponente, pero al mismo tiempo vulnerable. De pie, inmóvil, con las manos atadas detrás de su espalda, su cuerpo se encuentra en una postura de resignación y espera, pero también de una resistencia profunda. Lo que más impacta es que no podemos ver su rostro. Esa ausencia, esa cara oculta, nos habla más de lo que podría haber dicho cualquier expresión visible. ¿Está él aterrorizado? ¿Está calmado? El misterio de su expresión, de su humanidad, radica precisamente en no mostrarse. La ausencia de su rostro se convierte en la representación perfecta de lo que está sucediendo, una fe inquebrantable, una resolución silenciosa ante la muerte. La pintura no es solo un retrato de un hombre en peligro, es un símbolo de la fe que trasciende el miedo y la desesperación. Una fe tan profunda que ni siquiera el peligro más grande puede destruirla. Sobre él una luz dorada desciende desde lo alto, iluminando su figura, separándola de la oscuridad que lo rodea. Es como si el mismo universo estuviera reconociendo su sacrificio, su valentía. La luz lo convierte en el centro de la obra, pero también resalta la distancia entre él y los leones, entre él y el caos que se desata a su alrededor. Los leones, esos animales imponentes y salvajes, están ahí, cada uno mostrando una actitud diferente, como si Rivière hubiera logrado capturar no solo su físico, sino la personalidad de cada uno. Un león muestra sus colmillos, rugiendo ferozmente, otro se agazapa, esperando el momento perfecto para atacar, mientras que otro simplemente observa, como si estuviera curioso por saber qué hace este hombre que se atreve a enfrentarse a ellos. Cada león parece tener una intención, una emoción, una historia propia. Es como si la manada, que en otras circunstancias podría ser vista como un solo ente salvaje y homogéneo, aquí se divide en diferentes personalidades, transmitiendo la complejidad de la naturaleza animal. El suelo, cubierto de huesos y restos de carne, ofrece un contraste brutal con la serenidad de Daniel. Es un recordatorio cruel de la fatalidad que acecha a aquellos que han caído antes que él, que han sido devorados por las mismas criaturas que lo rodean. Sin embargo, lo que es más impactante de todo es que esta pintura, tan aterradora y violenta en su representación de la muerte, es, en última instancia, una obra sobre la fe. El milagro no está en lo que sucede, sino en lo que no sucede. Daniel no es tocado. Los leones, tan salvajes y peligrosos, son detenidos por una fuerza invisible, una fuerza que desafía toda lógica y que no puede ser vista a través de los ojos. Es como si el mismo poder divino que protegió a Daniel en el relato bíblico hubiera sido transmitido directamente a la pintura, creando un silencio profundo, donde no hay espacio para el caos de la naturaleza, solo la paz de la fe. Cuando Britton Rivière presentó esta pintura en la Royal Academy de Londres en 1872, no solo la crítica la recibió como su obra maestra, sino que la audiencia quedó completamente cautivada. Un escritor, al observar la escena, describió a Daniel como tan tranquilo como un lago en calma, mientras los leones rugían a su alrededor, incapaces de tocarlo. Esa serenidad, ese control total sobre el miedo y el peligro, cautivó al público victoriano, quienes encontraron en ella no solo una representación artística, sino también una lección de resistencia, de esperanza, de fe ante lo inevitable. El éxito de la pintura fue tal que se difundió rápidamente a través de grabados que fueron vendidos y colgados en los hogares de toda Inglaterra. Ya no era solo una obra que se admiraba en un museo o en una galería, sino una imagen que se convirtió en parte de la cultura popular, una imagen que inspiraba a todos, independientemente de su fe o creencias. Incluso aquellos que no eran creyentes podían apreciar el poder artístico de la obra, la destreza con la que Rivière había logrado capturar un momento tan trascendental de la historia. Con el paso del tiempo, la pintura encontró un hogar permanente en la Walker Art Gallery en Liverpool, donde todavía se puede admirar hoy. Pero el impacto de la obra no terminó ahí. En 1890, Rivière pintó una segunda versión de la misma escena, titulada La respuesta de Daniel al rey. Aunque ambas obras comparten la misma base, la diferencia es notable. En la primera, Daniel está de espaldas, rodeado de oscuridad, mientras los leones acechan inquietos. Es el momento de la fe silenciosa, del miedo latente, de la espera angustiosa. En cambio, en la segunda versión, la escena se desarrolla al amanecer, cuando la luz entra suavemente por la ventana, y Daniel, ahora mirando hacia arriba, responde al rey Darío. Los leones que antes estaban en tensión, ahora parecen sumidos, como si hubieran aceptado que el hombre frente a ellos es intocable, que hay algo más grande que los animales, algo que no pueden comprender.
La segunda versión, entonces, celebra la victoria, la liberación, el fin del peligro. La tensión de la primera obra se disuelve en una serenidad plena, una victoria no solo física, sino espiritual. Ambas pinturas son extraordinarias, aunque cada una refleja una parte diferente de la historia de Daniel. Si bien la primera captura la angustia del momento previo, la segunda celebra el triunfo y la paz que llega después. En lo personal, creo que ambas son fascinantes, pero me encantaría saber cuál te gusta más a ti. De todo lo que hemos visto hoy, puedo decir sin lugar a dudas que esta pintura de Breton Rivière es una obra maestra absoluta, no solo por su significado, sino por la brillantez con la que el artista fue capaz de imaginar y dar vida a un texto sencillo, transformándolo en una obra de arte que resuena en lo más profundo del alma humana. Y así como deslumbró al público victoriano de su tiempo, estoy convencido de que si esta pintura recibiera la atención que merece hoy, inspiraría el mismo asombro una vez más. Si disfrutaste de esta obra tanto como yo, no olvides dejar un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final, y nos vemos en el próximo video.